¿Qué tal amigos del Encuentro con la Historia? Un abrazo fraternal desde Salta, Argentina y Latinoamérica. Hoy vemos un episodio más de la Segunda Guerra Mundial a pedidos de ustedes, la Guerra de Invierno. La Unión Soviética invade Finlandia 1939-1940. La próxima semana seguimos con pensamiento latinoamericano, Juana Manso, y luego entramos en el conflicto de Malvinas. En esta guerra de invierno, a 3 meses de haber comenzado la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética atacó Finlandia. El enfrentamiento desigual dejó 25.000 bajas finesas contra 200.000 del Ejército Rojo. Sin embargo, los liderados por Stalin se quedaron con la victoria, la intrahistoria de un enfrentamiento que pudo haber cambiado el desarrollo de la mayor contienda bélica. Dentro del escenario europeo tuvo lugar un enfrentamiento de gran significación, que como dijimos es la famosa y llamada Guerra de Invierno entre la Unión Soviética y Finlandia, cuya primera fase se extendió desde noviembre de 1939 hasta marzo de 1940. Cumpliéndose en estos días también 80 años desde su inicio. El conflicto estalló cuando los soviéticos amenazaron con invadir Finlandia para apropiarse de una parte de su territorio con pretendidos fines estratégicos, económicos y militares. Su importancia no puede soslayarse. Por ejemplo, el desarrollo de esta contienda fue uno de los elementos que llevó al dictador alemán Adolf Hitler a creer como muy posible una conquista rápida de la Unión Soviética. En efecto, si el desempeño del Ejército Rojo contra Polonia en septiembre de 1939 había sido mediocre, recordemos que acuerdo entre Alemania y la Unión Soviética, mediante ese país fue atacado simultáneamente por ambas potencias. El saldo de la guerra contra Finlandia arrojaba resultados aún más preocupantes. Finlandia había pertenecido al Imperio Ruso de los zares hasta que al fin de la Primera Guerra Mundial, por el Tratado de Brest-Litov, obtuvo su soberanía respectiva. El invierno en Finlandia siempre es muy crudo e insoportable, con temperaturas que van desde los 30 grados bajo cero hasta 50 grados bajo cero. Las escasas tropas finlandesas estaban perfectamente entrenadas en el uso de los esquíes y para el transporte de vituallas, armas y municiones se utilizaban manadas de renos, los cuales fueron fundamentales para el desarrollo del conflicto. Los finlandeses tenían escasas formaciones acorazadas para hacer frente a los soviéticos y su fuerza aérea era débil y muy anticuada. Solo el valor y la rapidez de las tropas de infantería pudieron frenar a los ejércitos soviéticos. Bueno, acá vemos las tropas rusas en esta foto avanzar en territorio de Finlandia. Iban precariamente habituallados, prácticamente no tenían ropa para el invierno y realmente sufrirán enormes bajas por congelamiento y también por la resistencia palmo a palmo del territorio por las tropas finlandesas. Acá en esta nueva litografía tomada de una foto hay una posición defensiva finlandesa. Ellos tradicionalmente usaban el casco alemán y realmente van a hacer una defensa palmo a palmo. Eran soldados muy jóvenes, pero tremendamente patriotas y entendían de que su territorio debía de ser defendido hasta con la vida. Realmente grandes y valerosos hombres que van a defender su patria. Acá tenemos el mapa del conflicto. Tenemos a Finlandia, la Unión Soviética. ¿Qué pretendía la Unión Soviética? Pretendía la zona ya hacia el Ártico de Petsamo, la zona de Sala, un poco más hacia el centro de Finlandia, y prácticamente ya para salir al Golfo de Finlandia ellos necesitaban el lago Ladoga por un lado y el istmo de Karelia, que era el lugar fundamental que pretendían de Finlandia, y por eso es que presentamos este mapa del conflicto. El Tratado de Tartu, en idioma ruso, Robov, idioma finés Tarton-Raua, entre Finlandia y la Rusia soviética, fue firmado el 24 de octubre de 1920, después de unas negociaciones que duraron 4 meses. El tratado confirmó los límites fronterizos entre Finlandia y la Rusia soviética después de la Guerra Civil Finlandesa y la Heimo-Sodat, guerras entre naciones hermanas en Karelia Oriental. El tratado confirmó que la frontera fino-soviética sería la antigua frontera entre el autónomo Gran Ducado de Finlandia y la Rusia imperial.
Además, Finlandia recibió Petsamo con su puerto libre de los hielos en el océano Ártico. Ya en 1864 el zar Alejandro II de Rusia había prometido Petsamo a Finlandia como intercambio por un trozo del istmo de Karelia. Finlandia también estuvo de acuerdo en salir de las zonas ocupadas de Repola. Se había unido a Finlandia durante la expedición Viena y Port-Hardy se había unido a Finlandia durante la expedición Aunus en Karelia Este. En ese tratado, ¿qué es lo que quería Rusia? Repola y Port-Hardy y bueno, y Petsamo que quedaba en manos de Finlandia, pero luego los conflictos harán que ambos bandos avancen y retrocedan prácticamente recuperando o perdiendo estos territorios. Causas de la guerra de invierno, causas del conflicto. El conflicto comenzó después de que los soviéticos buscaron obtener territorio finlandés, exigiendo, entre otras concesiones, que Finlandia cediera territorios fronterizos sustanciales a cambio de tierras en otros lugares, alegando razones de seguridad, principalmente la protección de Leningrado, a 32 kilómetros de la frontera con Finlandia, que era Leningrado, la antigua capital de los zares, que antes se llamaba Petrogrado, y que luego, con la traición de Alemania hacia la Unión Soviética, será sitiada esta ciudad que evidentemente tiene toda su historia. Segundo, también se reclamó territorios de gran importancia estratégica, como el Istmo de Karelia. Finlandia interrumpió las negociaciones y la Unión Soviética denunció el Pacto de No Agresión de 1932 y el 30 de noviembre de 1939 invadió Finlandia. Perfecto, vamos a continuar con la próxima placa. Sin embargo, antes del ataque a Finlandia y apenas terminado el reparto de Polonia, la Unión Soviética se vuelve hacia Estonia, Letonia y Lituania y obliga a estas pequeñas repúblicas limítrofes a concederle bases aéreas y navales a cambio de protegerlas militarmente contra un agresor eventual. Los soviéticos creían que se repetiría lo de Polonia o que conquistarían Finlandia sin disparar un solo tiro, pero a pesar de la enorme desproporción de fuerzas, los finlandeses desbarataron todos los ataques del Ejército Rojo. La ofensiva de diciembre terminó con un enorme fracaso de los rusos. Más de 100.000 soldados perecieron en el frente de Karelia, que vimos que estaba al lado del lago Ladoga. Vemos a las tropas de esquiadores finlandeses, que son parte de su infantería, eran eximios esquiadores, los que les daba una ventaja táctica en cuanto a la velocidad de los desplazamientos de las fuerzas de infantería. Realmente fueron extraordinarios en el manejo del esquí y utilizaban también esa vestimenta blanca como para camuflarse con la nieve. El avance de los ejércitos soviéticos, acá tenemos 4 ejércitos soviéticos que avanzan desde la zona del Ártico, 2 grupos centrales que avanzan por la zona central de Finlandia y un tercer grupo que iba a efectuar una maniobra envolvente como para tomar todo Finlandia. Pero es un gran fracaso el ejército soviético porque sus tropas acorazadas van a ser rápidamente dejadas fuera de combate, debido fundamentalmente no solo a que Finlandia tenga artillería, no, tenía artillería, pero artillería liviana, no tenían fuerzas acorazadas, pero van a utilizar un arma inventada por ellos, muy rudimentaria, que va a ser el famoso cóctel de nafta, o denominado más tarde por la Unión Soviética, cuando los soviéticos utilicen en contra de los alemanes el famoso cóctel Molotov. Muchos vehículos van a ser quemados de esta forma y realmente van a quedar paralizados en las estepas finlandesas. Ocupación de Estonia, Letonia y Lituania. La Unión Soviética no solo pretendía el istmo de Karelia y también lo que era la zona del lago Ladoga, sino que también pretendía avanzar sobre 3 estados que vemos aquí claramente en el mapa, que son Estonia, Letonia y Lituania, estados que servirían de tapón geopolíticamente entre Finlandia y la Unión Soviética, que prácticamente engrosarían este territorio de la Unión Soviética. La línea Mannerheim es el general finlandés, hombre que a cargo de la defensa de su territorio, tiene varios ejércitos y pone como un límite al avance soviético una línea que se va a conocer con el nombre de línea Mannerheim, que la vemos aquí en negro. Lo rojo es el ejército soviético, los azules son los finlandeses y acá vemos
la línea Mannerheim, que evidentemente tomando estos 0 a 50 kilómetros, podemos tomar que esta línea tiene más de entre 100 y 120 kilómetros de defensa y de contención para el avance de las unidades soviéticas. La derrota en el istmo de Karelia llevó a los generales rusos, desconcertados por la gran pérdida de tropas, a preparar una nueva ofensiva de manera más cuidadosa. Al mismo tiempo, los finlandeses buscaron el apoyo de las democracias occidentales. La Unión Soviética fue expulsada de la Sociedad de las Naciones en diciembre de 1940. Después de esta sanción ilusoria, Francia e Inglaterra decidieron enviar un cuerpo expedicionario a Finlandia. Fue en vano porque Suecia y Noruega negaron el derecho de paso a las tropas aliadas. El pequeño ejército finlandés estaba agotado contra un enemigo cuyas reservas son inagotables. Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos suministraron armas, pero insuficiente con respecto al material del enemigo. En esta próxima placa vemos una fotografía hecha litografía del ataque contra tanques soviéticos y el uso del cóctel Molotov. Por allí vemos un soldado con un cóctel ya prendido a la mecha y bueno, era lanzado acercándose al tanque, por lo general a la retaguardia del mismo, y evidentemente esta arma precaria, cuando estallaba, producía miles de grados centígrados en las chapas de los tanques, por lo que las tripulaciones, muchas perecían adentro, calcinadas, o si salían eran rematadas por las tropas de infantería. Acá vemos un tanque pesado soviético en las estepas finlandesas con orugas anchas para el avance en el hielo, pero que los finlandeses no tenían una contrapartida de artillería como para poder combatirlos o unidades acorazadas. Acá vemos la aviación soviética. La aviación finlandesa era muy débil y escasa y sus aviones eran pertenecientes a algunos circos voladores de la época, pero acá vemos sí monomotores soviéticos con la estrella de la Unión Soviética, que si bien eran aviones anticuados, pero tenían una cantidad suficiente como para aplastar a la fuerza aérea finlandesa. Cada soldado finlandés se decía que valía por 10 rusos, según un eslogan de la época de los propios finlandeses, como para darle una gran emotividad y valor al conflicto y la defensa de su territorio. En realidad, la inteligencia del combatiente finlandés hizo creer primero en un milagro. Luego creó en el mundo la ilusión de que Finlandia podía no solamente resistir a la Unión Soviética, sino terminar la campaña con una victoria en un frente estabilizado que impidiese toda nueva penetración al ejército ruso. En enero de 1940, después de un mes de lucha, quedó demostrado que el plan soviético no se adaptaba en absoluto al territorio finlandés. Los finlandeses habían encontrado la manera de detener los carros de asalto, son los famosos carros de asalto, propios de las tropas acorazadas, que muchos de ellos no habían visto jamás, fabricando un arma explosiva, como dijimos, rudimentaria, que un hombre valeroso y hábil lanzaba a bocajarro y arriesgando su vida, armas que los rusos utilizaron más tarde contra los alemanes, dándole el nombre de cóctel Molotov. También los finlandeses, para defenderse del avance de las tropas de infantería soviéticas, utilizaron los mejores snipers del mundo, que son los francotiradores, y allí está Simo Häyhä, el mejor de la historia, que ya veremos cuál ha sido su performance en este conflicto. Y realmente, bueno, la mayoría de ellos no usaban mira telescópica que reflejara la luz del sol en la nieve, y eran expertos cazadores en las zonas del Ártico, eran cazadores de lobos en la mayoría de los casos. La prueba más difícil que han de soportar los finlandeses es la del frío. Han aprendido a protegerse de los peligros de una temperatura que en algunas ocasiones ha llegado en 1930-40 a los 50 grados bajo cero. Los ataques rusos han fracasado en su totalidad, pero el mariscal Mannerheim se dio cuenta que ya Finlandia no tenía capacidad de resistir luego de la ofensiva Viborg, que abría el paso a Helsinki, la capital finlandesa. Se aceptó las condiciones de la Unión Soviética para el armisticio de Moscú y de esa manera se evitó una derrota total. Finlandia había entregado el istmo de Karelia, las hostilidades cesaron en marzo de 1940 con la firma del Tratado de Paz de Moscú.
Finlandia cedió el 11% de su territorio, que representaba el 30% de su economía a la Unión Soviética. Simo Häyhä, cazador finlandés, acá vemos un poco lo que va a ser la historia de este gran hombre, mató a 505 militares soviéticos en 3 meses, un récord absoluto en la historia, con un fusil de cerrojo sin mira telescópica en solitario y valiéndose de su instinto. En todo conflicto hay dos tipos de batallas. Están las que se libran en los despachos frente a grandes mapas, moviendo figuritas que representan ejércitos enteros sobre países como Casillas del Ritz. Pero luego están las guerras a pequeña escala, las de verdad, las que se disputan entre personas de carne y hueso, en una colina, un desfiladero, un puesto de observación o una trinchera. La primera de ellas tiene mucho de virtual y nadie sabe quién vende hasta que no llegan los informes desde el frente. En la segunda gana siempre Simo Häyhä. ¿Quién es Simo Häyhä? Simple y llanamente el francotirador más letal de la historia. Apodado por sus enemigos rusos como la Muerte Blanca, conserva un récord difícil de alcanzar: 505 soldados enemigos abatidos en solo 105 días de la llamada Guerra de Invierno 1939-1940, es decir, 4 soldados soviéticos por día entre Finlandia y la Unión Soviética, que esa era la guerra, pero que el promedio era 4 soldados soviéticos muertos por Simo Häyhä. Fue uno de los conflictos tangenciales a la Segunda Guerra Mundial y en un contexto tan difícil y a la vez tan favorable a su naturaleza como los paisajes nevados en Escandinavia, con temperaturas que iban de los 20 grados bajo cero hasta los 40 grados bajo cero, un infierno helado. Esa cifra de muertos la logró además con un fusil estándar M28 Sisti-Corva sin utilizar o usar mira telescópica, lo que multiplica la dificultad pero a la vez impedía que el brillo del cristal delatara su posición y se empañara por el frío extremo. Y otros trucos como compactar la nieve de su hoyo de tirador para que no se desprendiera con el disparo o meterse nieve en la boca para que el enemigo no pudiera ver el vaho de su aliento, están reflejados en sus memorias La Muerte Blanca, de un escritor finlandés que también está publicado, traducido al castellano por la editorial La Esfera. Este libro está escrito por Tapio Saarelainen a partir de muchas conversaciones y visitas a los escenarios de las batallas con el tirador. No solo es un excelente narrador, sino que es francotirador en el ejército finlandés, igual que Häyhä, que medía solo 1,5 metros y era escurridizo como un zorro. Acá vemos las manadas de renos, lo que van a ser las formaciones de renos con la infantería finlandesa y sus esquíes, y utilizaban los renos como para transportar las vituallas, municiones, armas. Realmente fue un transporte formidable de esta guerra de invierno. Y ya para ir complementando este trabajo, vemos uno de los mapas ya del avance decidido de la Unión Soviética y el retroceso de las fuerzas finlandesas al momento en que se va a firmar el armisticio de Moscú o la paz de Moscú. Y finalmente el mapa final del conflicto, donde la línea Mannerheim fue superada, el lago Ladoga, que acá lo vemos, tomado totalmente por los soviéticos, el istmo de Karelia también, que era una de las zonas que buscaban quedarse los soviéticos teóricamente para protegerse de un posible avance o guerra sorpresa en contra de Leningrado, y también lo que habíamos visto sobre Letonia, Lituania y Estonia. Muchísimas gracias por su atención, un abrazo fraternal muy grande. Estamos siguiendo con todos estos temas. La próxima edición va a ser sobre Juana Manso, una gran mujer latinoamericana, su pensamiento y acción. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y un abrazo fraternal desde Salta, Argentina y Latinoamérica.